la amante de mi exmarido odiaba a mi hijo. Y en la fiesta de Pascua familiar, se empeñó en humillarnos a los dos colocando en la mesa un cartel con su nombre que decía hijo de la solterona. Pero lo que pasó después dejó a todos en shock. Había pasado poco más de 4 meses desde el día en que mi vida implosionó. Casi nadie se dio cuenta, ni siquiera yo. El fin de un matrimonio no suele llegar con sirenas ni avisos. Se instala despacio, en el silencio, en los horarios extraños, en las miradas que se desvían. Asier fue mi esposo durante 8 años. Padre de mi hijo. Mi compañero en las cenas de domingo, en las noches mal dormidas, en las promesas que uno hace creyendo que el amor basta. Hasta que un día, no bastó. O mejor dicho, bastó para mí, para él, bastó Pilar. La mujer que, después supe, ya estaba en la historia mucho antes del final. Salió de casa con una maleta pequeña, diciendo que necesitaba espacio. Al día siguiente, publicaron una foto juntos, sonriendo en una bodega. La vida es ahora. Ese fue el pie de foto de ella. Yo fui la única que no fue avisada de que mi matrimonio había terminado. Pasé noches intentando entender cómo llegué ahí. ¿Qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer? Pero ninguna pregunta traía respuesta, solo más angustia. Intenté mantenerme firme, por mí y por José. Mi hijo era el único motivo que me impedía hundirme del todo. Pero incluso separada, Pilar se empeñaba en estar presente. Demasiado presente. Cuando José pasaba los fines de semana con su padre, siempre volvía más callado. Una vez, me contó que Pilar se quejaba de todo, de cómo comía, de cómo hablaba, hasta de los tenis que usaba. Dijo que a ella no le gustaban los niños revoltosos. Tenía 7 años. Y aún así, a pesar de todo, la familia de Asier mantenía una fachada de cordialidad conmigo. Su madre nunca fue amiga de los escándalos, y como José era el único nieto, siempre me incluían en los eventos familiares. No por cariño, por conveniencia. Por eso, un jueves cualquiera, mientras preparaba la cena, recibí el mensaje. Grupo de la familia Ruiz. Domingo, 13 horas. Almuerzo de Pascua en el jardín. Confirmen asistencia. Me quedé mirando esa frase como si fuera una trampa disfrazada de invitación. Y lo era. Sabía exactamente qué esperar, Pilar sirviendo sonrisas falsas, Nayara, la hermana de Asier, lanzando comentarios pasivo-agresivos, y yo intentando mantener la compostura. Pero esta vez, todo dentro de mí pedía decir no. Mamá. ¿Vamos al almuerzo en casa de la abuela? Y José apareció con los ojos brillando. ¿Habrá búsqueda de huevos? Lo miré. Sonreí, pero por dentro dudé. Todavía no sé, hijo, por favor. Va a ser divertido. Quiero ver a mis primos. Hace tiempo que no juego con ellos. Habló con tanta emoción que me sentí culpable solo de pensar en negarle. José amaba esos encuentros. No entendía los matices, las miradas atravesadas, las pullas disfrazadas de cortesía. Solo quería jugar. Respiré hondo. La decisión parecía simple, pero no lo era. Está bien. Vamos a ir. Saltó de alegría. ¿Y yo? Me quedé parada en la cocina, con la cuchara aún en la mano y la olla olvidada en el fuego. Acepté la invitación. Contra mi instinto. Contra mi voluntad. El domingo llegó con cielo despejado y un sol tibio. Vestía a José con la ropa nueva que había comprado solo para esa ocasión. Camisa celeste, pantalón liviano, el pelo peinado con agua y cariño. Él estaba animado. Yo, estaba preparada. O eso creía. La casa de mis suegros quedaba en un barrio antiguo de Zaragoza, con un jardín grande en el fondo. Ahí se celebraban todos los eventos familiares. Desde el primer cumpleaños de José hasta ese domingo de Pascua. Llegamos a la hora exacta. Fuimos los segundos en llegar, claro, Pilar siempre se aseguraba de ser la última en entrar, como quien espera el aplauso final. El jardín estaba impecable. Flores colgadas en arcos, manteles blancos sobre las mesas, pequeños conejos de madera decorando los rincones. Pilar tenía buen gusto.
Siempre lo tuvo. Era una de las pocas verdades que nunca negué sobre ella. Saludé a los suegros con cortesía. Besos en las mejillas, sonrisas donde tocaba sonreír. José salió corriendo a buscar a los primos. El sonido de los niños era el único ruido auténtico allí. El resto era pura actuación. Las mesas estaban dispuestas en círculo, todas al aire libre, cada asiento marcado con cartelitos de papel decorados con dibujos de conejitos y nombres escritos a mano con caligrafía esmerada. José corrió hasta la mesa infantil con los ojos brillando. Los demás niños ya buscaban sus lugares. «Mamá, ¿dónde está mi nombre?», preguntó, dando vueltas alrededor de la mesa. Fui con él. Leí todos los nombres, 2 veces. Nada. Qué raro, debe estar por aquí. En ese momento, Pilar apareció de la nada. Sus tacones se hundían en el césped con cada paso, pero su pose era de pasarela. Sostenía un sobre como si llevara un premio. «¡Ay, ay, mira lo que olvidé en el bolsillo!», dijo, con una voz demasiado dulce para ser sincera. Menos mal que me acordé, ¿no? Caminó hasta el único sitio vacío y colocó el último cartelito con cuidado, asegurándose de que yo lo viera. José se acercó. Y yo, detrás. Leí. Y por un momento, creí estar viendo mal. Hijo de la solterona. Me quedé en shock. Las voces de los niños, los cubiertos, los susurros. Todo se apagó. Pilar seguía ahí, con una sonrisita victoriosa en el rincón de la boca. Es una bromita, claro, dijo, moviendo la cabeza como si el problema fuera mío. De buen humor, ¿verdad, Nayara? Nayara, sentada cerca, chasqueó la lengua. Ay, por favor, qué exageración, es solo una broma. Y vamos, nadie inventó nada, ¿no? Solo constatando. Algunos se rieron por lo bajo. Otros fingieron que no vieron nada. La madre de Asier bajó la mirada y se quedó jugando con la servilleta. José me miró, confundido. Mamá, ¿por qué pusieron eso?, susurró, bajito. Intenté responder. No pude. Una lágrima cayó de inmediato. No se podía fingir nada. Lloré ahí, delante de todos. Nos vamos. Pero, ¿y la búsqueda de huevos? Buscamos otro día. Ahora nos vamos. Lo tomé de la mano. Pilar abrió la boca para decir algo más, pero ya le había dado la espalda. Los ojos llenos de lágrimas no me impidieron ver los rostros alrededor, nadie se movió. Ninguna palabra. Ninguna defensa. Nadie me defendió. Nadie defendió a mi hijo. Camino al coche, sollozaba. Las lágrimas caían sin control. José apretaba mi mano con fuerza. Ya no preguntaba nada. Nunca debí venir. Nunca. Me lo dije a mí misma. En voz alta. Sin vergüenza. Sin miedo de oírlo. Entré al coche, cerré la puerta y lloré más. Por la humillación. Por la soledad. Por el niño sentado a mi lado que no entendía bien qué acababa de pasar. Yo creía estar preparada. Pero nadie está preparado para ver a su propio hijo usado como arma. Y en ese momento, solo una cosa tenía sentido dentro de mí, ellos no habían terminado conmigo aún. Y ahora habían ido demasiado lejos. Él no dijo nada en el almuerzo. Pero lo supe. Por la forma en que miró. Por la sombra en su rostro cuando me vio salir de ese jardín con José. Hasta Pilar lo notó. Intentó disimular, cambió de tema, brindó. Pero Asier no respondió. Cuando el silencio cayó sobre la casa en esa tarde que se apagaba, él se quedó solo con los restos del día. Y entonces llegó la vergüenza. No por la separación, no por la traición, eso ya lo había enterrado sin culpa. Sino por la humillación. Por la cobardía. Lo vio. Vio todo. Leyó lo que Pilar hizo que escribieran. Vio la incomodidad. Vio a nuestro hijo confundido, sin entender por qué lo estaban exponiendo así. Y por primera vez desde que se fue de casa, Asier me vio de nuevo. No como exesposa. No como pasado.
sino como madre de su hijo. Como alguien a quien dejó vulnerable, sola, rodeada de enemigos dentro de su propia familia. Después de que los invitados se fueron, intentó hablar con Pilar. En el cuarto, ella se quitaba los pendientes frente al espejo. Eso fue bajo, dijo él, con voz firme. Ella no dejó de mirarse. Ay, por favor, Asier. No empieces. Fue solo una broma. Sabes que no lo fue. ¿Y ahora qué? ¿Vas a defenderla? ¿A la pobrecita de tu ex que siempre fue víctima de todo? Él no respondió enseguida. Ella se dio vuelta, los ojos entrecerrados. Vuelve con ella, entonces. Anda, ve a tocarle la puerta, pídele perdón por haberme elegido. ¿Quieres que te ayude a hacer la maleta? Y eso fue exactamente lo que hizo. No gritó, no discutió. Solo se dio la vuelta y se fue. Tomó una mochila del armario, metió unas camisas, la billetera, la llave del auto, el celular. Bajó las escaleras y salió. Pilar no lo siguió. No hacía falta. Pensó que era solo otra rabieta. Pero esta vez era distinto. Cuando vi su auto parado frente a mi casa, ya casi era medianoche. Yo no estaba dormida. No podía. José ya se había quedado dormido en el sofá. Yo seguía reviviendo cada segundo de ese día como una película torturante. Toqué el interfono. Era él. Abrí el portón. Tenía el rostro abatido, los ojos rojos. Llevaba en las manos lo que quedaba de su dignidad. Y un pedido que yo ya imaginaba, Amara, perdón. No intentó entrar. Se quedó del lado de afuera, con las palabras en la boca y la culpa marcada en el cuerpo. Vi lo que hicieron. Y yo lo dejé pasar. Lo dejaste, sí. Hablé sin levantar la voz. No hacía falta dramatizar. El dolor ya lo hacía por mí. No me defendiste. No defendiste a tu hijo. ¿Y ahora qué, Asier? ¿Quieres que te dé las gracias por aparecer aquí a medianoche? Bajó la cabeza. Terminé con Pilar. Eso se acabó. Crucé los brazos. Ni siquiera sé si de verdad terminaste. No sé si estás arrepentido o solo avergonzado. No respondió. Se quedó ahí, parado, como esperando una oportunidad de redención. No vas a dormir aquí. Y no confundas arrepentimiento con nostalgia de comodidad. Cerré el portón. No volvió a casa de Pilar. Tampoco volvió a casa de sus padres. Salió por el portón de mi casa y desapareció del mapa por unos días. Pero yo sabía dónde estaba. Sabía que dormía en el coche, que pasaba las noches con el motor apagado y los ojos abiertos, reviviendo todo lo que hizo, o todo lo que dejó de hacer. Al tercer día, alquiló una casa vieja, en las afueras del barrio. Una casa sin encanto, de puertas pesadas y muebles gastados. Allí, empezó a vivir con el eco de sus decisiones. Sin compañía, sin excusas listas. Solo él, el silencio y la culpa. No intentó buscarme. No insistió en volver. No volvió a tocar a mi puerta con discursos preparados. Pero poco a poco, empezó a acercarse de otra manera, a través de José. Mandó un mensaje simple: ¿puedo buscar a José en la escuela mañana? Lo leí. Lo pensé. Respondí con una sola palabra: puedes. Al día siguiente, llegó puntual. José se sorprendió, pero fue. Volvió sonriendo, con un libro nuevo en las manos. Dijo que su papá se quedó escuchándolo hablar de toda la clase de ciencias, sin interrumpir. Sin mirar el celular. Solo me miraba, mamá. Como si estuviera contándole un secreto. El sábado siguiente, Asier apareció otra vez. Llevó al niño a comer algo, a dar una vuelta por el parque. Nada de centro comercial, ni cine. Se sentaron en un banco, conversaron, vieron correr a los perros. Cuando volvieron, José estaba más liviano. Papá está distinto, ¿sabías? Ni se enojó cuando derramé ketchup en la camiseta. Solo se rió. Empecé a notar. Asier no intentaba justificarse. No intentaba agradarme.
respetaba mi silencio, pero dejaba señales. A veces un billete en la mochila de José. Otras, un aviso por mensaje: José dejó la chaqueta en el asiento trasero. La llevo mañana. Sin invadir. Sin pedir. Solo presencia. Pasó un mes así. Y fue constante. Nunca llegaba tarde. Nunca se olvidaba. José empezó a esperarlo con ansiedad. Y yo lo observaba todo. No porque quisiera una reconciliación, sino porque quería entender si aquello era real. Una tarde, un miércoles cualquiera, apareció en mi puerta con un ramo de margaritas. No me gustan las rosas, y él lo sabía. No vine a pedirte nada, dijo. Solo quería darte esto. Y decirte que todavía estoy aquí. Intentando. Tomé las flores. Lo miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vi verdad. No un arrepentimiento barato, sino algo más profundo. ¿Quieres volver? Pregunté. Quiero. Quiero hacerlo distinto. Entonces hazlo. Pero no conmigo. Aún no. Si quieres otra oportunidad, tendrás que ganártela. Asintió, sin reclamar. Y se dio la vuelta, despacio. Cerré la puerta con calma. Apoyé las flores sobre la mesa. Asier no volvió a insistir. Y, para mi sorpresa, fue ahí cuando las cosas empezaron a moverse. No con prisa, ni con promesas. Sino con constancia. Mantuvo los pasos firmes sobre la tierra. Siempre los mismos horarios. Todos los martes, buscaba a José en la escuela. Los sábados, volvían juntos del parque, llenos de arena y riendo por algún chiste entre ellos. Nunca pasaba del portón sin avisar. Nunca entraba sin que yo dijera puedes. Él está diferente, mamá, comentó José un día, lavándose las manos antes de la cena. Ahora me escucha de verdad. Antes solo decía que me apurara. No respondía. Solo escuchaba. No era el momento de confirmar nada. Ni de negar. Asier empezó a aparecer más veces, pero nunca más de lo que yo permitía. A veces traía frutas para José. Otras, ayudaba con la tarea. Una noche, trajo una cartita doblada con una cinta. Y José la escribió para ti en la clase, pero le dio vergüenza entregártela. Extendió el papel, sin mirarme mucho. Dentro, un dibujo. Yo de un lado, José en el medio, y Asier del otro. Arriba, escrito con letras torcidas: ahora estamos casi enteros. Guardé el dibujo en el cajón, junto con todas las palabras que todavía no podía decir. Hubo una noche en la que José se despertó llorando. Pesadilla. Asier estaba ahí, por coincidencia, entregando un libro olvidado. Cuando escuché el llanto, subí. Él vino detrás, sin pedir. ¿Quieres que me quede?, preguntó, parado en la puerta del cuarto. José le agarró el brazo. Él se sentó ahí mismo, en el suelo, y se quedó. Me quedé del otro lado, en silencio. Los tres allí. Sin hablar mucho. Pero juntos. Cuando José se durmió, Asier se levantó despacio. Sé que todavía estoy del lado de afuera, Amara. Pero, si algún día me dejas entrar de nuevo, va a ser diferente. Eso no depende solo de ti, respondí. Lo sé. Se fue. No pidió un abrazo. No intentó besarme la mano. Solo bajó las escaleras y salió. El domingo, apareció con José y una bolsa con pan calentito. Traje el encargo del pequeño, dijo, riendo. Y, café, por si lo aceptas. Tomé el paquete. Hice el café. Él se quedó en la cocina, de pie. No tocó nada sin permiso. Sabes que esta todavía no es tu casa, ¿verdad? Lo sé. Y solo volveré a llamarla casa si algún día tú quieres que lo sea. No dije nada. Pero tampoco le pedí que se fuera. Lo dejé. Después de todo, lo dejé. Asier volvió a vivir aquí. No fue por amor, ni porque haya olvidado lo que hizo. Fue porque me di cuenta de que cambió. Que soportó el tiempo,
el silencio, la distancia, y no huyó. No intentó forzar su regreso. Esperó. Y yo vi. Lo vi reconstruirse en cada gesto pequeño, en cada día que pasaba sin intentar apresurar nada. Volvió a entrar en la casa que un día ayudó a construir y después destruyó. Pero ahora entró con otra actitud. No se sentó como dueño de nada. Llegó preguntando dónde estaban las cosas, aún sabiendo. Durmió en el cuarto de invitados, sin preguntar cuándo podía salir de allí. ¿No vas a volver a la cama conmigo?, me preguntó, semanas después de estar viviendo aquí de nuevo. Un paso a la vez, respondí. Ya no tenía ilusiones. Ni espacio para discursos bonitos. Pero había verdad. Y eso ya era mucho más de lo que él me dio durante años. José estaba feliz. Tener a su padre en casa otra vez era el regalo que ni se atrevía a pedir. Era como si todo estuviera de vuelta, pero no lo estaba. Era otra cosa. Ya no éramos una pareja. Éramos dos adultos criando un hijo. Y tal vez, con el tiempo, algo más surgiera. Pero por ahora, eso era lo que había. Y era suficiente. Asier hacía lo que tenía que hacer. Pagaba cuentas, ayudaba con las tareas, llevaba a José a las clases, lo recogía del fútbol. Cocinaba cuando yo no quería salir de la cama. Arreglaba lo que se rompía. Y hacía todo eso en silencio. Sin pedir agradecimientos. Pero no creas que Pilar y Nayara desaparecieron. Nayara no aceptaba su regreso a mi casa. Mandaba mensajes con indirectas. Un día apareció en la puerta, con cara de desprecio. Qué curioso, Amara, después de todo, ¿lo aceptas de vuelta? ¿Te volviste santa? No. Solo me volví alguien que no necesita tu opinión. Se quedó sin palabras, y yo cerré la puerta. No la golpeé. Solo la cerré. Pilar, en cambio, hizo cuestión de provocar por teléfono. Yo causé esto, decía Asier. Lo causaste. Pero ahora vives con las consecuencias. Y las vivió. Todos los días. Mirándome a la cara sabiendo que se equivocó feo. Que perdió lo que tenía y que, si quería algo nuevo, tendría que merecerlo. No nos convertimos en una pareja de comercial de margarina. No andamos de la mano por ahí. Pero cuando llega del trabajo y José corre a abrazarlo, sé que, al menos ahí, hay algo de paz. Las cicatrices no desaparecieron. Algunas todavía duelen al tocarlas. Pero hoy, lo que tenemos es más firme que cualquier pasión antigua. No es un cuento de hadas. Es real. Iba a ser solo otro almuerzo de domingo. Fui por José, como casi siempre. A él todavía le gustaba estar con sus primos, correr por el mismo jardín donde tantas veces lloró. Yo no iba por mí. Y, esta vez, Asier fue conmigo. Ya vivíamos juntos de nuevo, pero nadie en su familia lo había comentado abiertamente. Algunos fingían no saber. Otros fingían aceptar. Pero Nayara, su hermana, nunca fingió. Me saludó con un beso frío en la mejilla y una sonrisa dura. Y cuando vi a Pilar entrando en el jardín, lo entendí todo. No fue coincidencia. Pilar llegó con vestido blanco, tacones finos y un regalo en la mano. Para José, según ella. Un juego de mesa. Falsamente casual. Pensé que le gustaría. Lo traje con cariño, dijo, mirándome como quien clava una daga lentamente. La madre de Asier intentó disimular la incomodidad. José ni se dio cuenta. Sonrió, agradeció. Qué bonita escena familiar, ¿no? Comentó Nayara, sirviendo vino. Todos juntos otra vez, incluso después de tanto desgaste. Hay que tener estómago. Pilar se rió, como si fuera una broma inocente. ¿Hay gente que se traga cualquier cosa? Asier escuchó. Estaba a mi lado, cortando el pan. Se detuvo. Las miró a las dos. Y por primera vez, no se lo tragó. Basta. La mesa quedó en silencio. Voy a decirlo solo una vez, dijo, con voz firme. Amara es mi mujer. Y si alguien aquí cree que puede seguir tratándola con desprecio, ironía o burla,
puede olvidarse de mi presencia en esta casa. Ay, Asier, no exageres, intentó suavizar Nayara, todavía con la copa en la mano. No, Nayara. Te pasaste de la raya. Y tú, Pilar, no deberías estar aquí. No formas parte de nuestra vida. Ya no tienes espacio. Pilar abrió la boca para responder, pero él continuó. Si quieren convivir conmigo, tendrán que convivir con ella. Y tendrán que respetarla. No tienen que quererla. Pero respetarla, sí. Se levantó de la silla. Mientras eso no suceda, no vuelvo aquí. Ni yo, ni mi hijo. José miraba en silencio, confundido pero atento. Yo tenía el tenedor suspendido en el aire, sin reacción. Asier me miró. No con una expresión de quien busca aprobación, sino con la firmeza de quien por fin entendió lo que tenía que hacer. ¿Vamos? Dijo. Vamos. Nos levantamos. José vino detrás, sin protestar. Nadie intentó detenernos. Nadie dijo una palabra. Pilar se quedó con el regalo en la mesa. Nayara con la copa por la mitad. La mesa, de repente, parecía un escenario de teatro mal ensayado. En el coche, silencio. José se durmió en el asiento de atrás. Asier conducía con las manos firmes en el volante, sin prisa. Lo miré y pregunté, ¿de verdad estás dispuesto a cortar lazos con tu propia familia? No apartó los ojos del camino. No se trata de cortar. Se trata de elegir. Y yo elegí no volver a lugares donde quien amo es atacado. No respondí. Solo apoyé la cabeza en la ventana. Una parte de mí todavía quería resistirse. Otra, empezaba a aceptar. Tal vez de verdad hubiera cambiado. Y no era por las palabras. Era por la actitud. Porque defender a alguien cuando nadie más lo hace, dice más que cualquier pedido de perdón. Amara eligió perdonar, incluso después de todo lo que vivió. ¿Y tú? ¿Le habrías dado otra oportunidad? Comenta aquí abajo y aprovecha para suscribirte al canal, hay muchas historias intensas por venir.